Antes de que comencemos con el montaje, nos colocaremos todas las piezas que componen el enganche y con la ayuda del manual veremos que tenemos todo lo necesario. Tener muy presente qué versión estáis montando. Dependiendo de si es diésel, gasolina o Trailhawk, usaremos unos tornillos u otros. Y como podéis ver en el manual, es compatible con múltiples vehículos. En esta ocasión, montaremos una bola desmontable vertical. Para la instalación de este enganche es necesario que desmontemos el paragolpes y para ello tendremos que quitar ambos pilotos y los pasos de rueda. En la parte inferior veremos 4 tornillos con cabeza de Torx de 30 y 2 tornillos de estrella a ambos lados. En ambos pasos de rueda tendremos que quitar 2 tornillos que vemos a primera vista de estrella y también tendremos que retirar la moldura del paso de rueda. Para retirar esta moldura del paso de rueda y poder acceder al tornillo que tenemos en esta zona, tendremos que quitar las grapas que lo sujetan. Mucho cuidado, son grapas muy frágiles y hay que andar con mucho ojo de que no se rompan. Yo me ayudo con la espátula plástica por un lado y voy viendo dónde la tengo y con la ayuda del sacagrapas le voy dando para que salgan. Como podéis ver, ha habido alguna que otra grapa que no ha terminado de salir de su alojamiento. Nos ayudaremos de un alicate de puntas. Estas de aquí arriba tenemos que tener cuidado porque son ciegas y no podemos darle con el alicate. Quitado el tornillo, podemos ya soltar la esquina del paragolpes. En el paso de rueda derecho haremos exactamente lo mismo que en el izquierdo. Abrimos el maletero y nos encontramos 2 tornillos a cada lado. Como último paso tendremos que desmontar el piloto y para ello quitaremos esta tapa que vemos aquí. Y esta otra que nos da acceso al interior del piloto. Para desmontar el piloto tendremos que quitar este tornillo que vemos aquí. Una vez hemos retirado el tornillo, con cuidado apalancamos y podremos extraerlo. Desenchufaremos el conector y lo retiramos. Retiraremos la rejilla del lado derecho, que también va a presión, y podemos ver ahí el tornillo a desmontar. Una vez hemos retirado los pilotos, ya nos queda libre para poder extraer el paragolpes. Quitaremos por un lado el conector de la antiniebla. Tenemos aquí los conectores de los sensores de aparcamiento. Y en el lado de la derecha el cable de la marcha atrás. Una vez hemos retirado el paragolpes, nos encontramos con el refuerzo. En este caso es plástico. Quitaremos las 3 tuercas que lleva a ambos lados. Tal y como nos marcan las instrucciones en este Jeep Renegade, como podemos ver, al tirar del refuerzo, nos impide esta pieza plástica de aquí el que pueda salir. Para ello tendremos que quitar los remaches que vemos en esta zona de aquí. Con la ayuda de un taladro. Como podéis ver, no he quitado todos los remaches y he dejado estos 3 de la parte central. Pero ya de esta forma podemos extraer el refuerzo plástico. Antes de colocar el enganche nos dejaremos libres los orificios de sujeción que van al chasis. Como veis, este de aquí, que va en la parte inferior, y en el lateral vemos 2. Como primer paso, colocaremos el cuerpo central del enganche. Pondremos las mismas tuercas que lleva, pero añadiendo las arandelas que nos incluye el kit.
Introducimos la pieza en el lado derecho con el tornillo de 12,40 en la parte inferior y los tornillos de 12,30 en el lateral. Recordar que el de 12,40, si lleva depósito de AdBlue, es otro tornillo diferente, que lo tenéis marcado en las instrucciones como número 16. Procederemos exactamente igual en el lado izquierdo. Pondremos los tornillos de 12,40 de esta forma en ambos lados. Colocaremos la bola con los tornillos de 12,25 en el lateral derecho y en el lado izquierdo 12,25 el de la parte superior, y en el lado inferior izquierdo pondremos el tornillo de 12,35 con la anilla de arrastre y la sujeción de la base de enchufe. Aproximaremos todos los tornillos del enganche y de la bola y daremos el par de apriete correspondiente. Colocaremos la pieza plástica de la base de enchufe haciendo coincidir la muesca con esta parte de aquí. Pondremos el tornillo por detrás, ponemos la tuerca, lo apretaremos lo suficiente como para que suba y baje con facilidad, pero sin que caiga por su propio peso. Y en la parte electrónica podemos optar o bien por un kit Aragon Pro conectado directamente a los pilotos, teniendo la ventaja que tanto antiniebla como marcha atrás la tenemos en el paragolpes, y tenemos una caja de fusibles en la parte trasera izquierda, lo cual nos facilita la toma del positivo. Otra opción, que es la que hemos elegido en este caso y os vamos a mostrar a continuación, será el kit Aragon CAN, conectado directamente a la línea de CAN bus del vehículo, y dependiendo el equipamiento y el tipo de vehículo, lo conectaremos tal y como nos marcan las instrucciones de una forma u otra. Para colocar la instalación, sujetaremos la base sobre el soporte de la base de enchufe, colocaremos el cableado a lo largo del tubo y pasaremos al interior del vehículo usando la goma que tenemos aquí. Le realizaremos un orificio y lo meteremos para adentro. Una vez dentro, os mostraré cómo pasar el cableado hacia la parte delantera sin apenas destapizar. Una de las ventajas que tiene el kit Aragon CAN es que disponemos de un conector de tamaño reducido. De esta forma facilita el pasar el cable al interior. Un pequeño detalle antes de continuar. Fijaros, la apertura de la base de enchufe la pongo siempre de forma lateral. Si la ponemos hacia la parte superior, tendríamos que hacer un recorte mayor. De esta forma lo haremos más ajustadito. Ya veréis luego cómo queda el recorte. El cableado, como os he dicho anteriormente, va sujeto al cuerpo central del enganche y va por esta zona de aquí. Hemos metido por la goma el cableado y lo tenemos ahora en el interior del vehículo. Una vez que ya tenemos el cableado en el interior, terminaremos de hacer el conexionado. Pondremos los dos cables naranjas que son de alimentación en el 5 y en el 4. Ya podemos conectar la centralita. Con la ayuda del adhesivo de doble cara, sujetaremos la centralita en el interior del vehículo. Para colocar las masas podéis ver que hemos usado el punto original del vehículo. Desde la puerta trasera izquierda vamos a usar una guía y una espátula para pasar el cableado desde la parte trasera hacia la parte delantera. Abrimos la puerta. Con la ayuda de la espátula hacemos un poquito de hueco aquí y pasamos la guía. Una vez que hemos sujetado el cable a la guía, tiraremos de la guía y lo iremos pasando hacia la parte delantera. Como os comentaba, lo que vamos a evitar va a ser el destapizado. Para ello, con la ayuda de la guía, seguimos pasando el cable y esta vez lo que vamos a hacer es pasarlo de la parte exterior a la parte interior del tapizado. Nos ayudamos un poquito y ya lo tenemos aquí.
Como podéis ver, el cableado lo tenemos junto al cableado original del vehículo. En la puerta delantera izquierda sí que vamos a retirar esta zona del tapizado. Retiraremos esta tapita que vemos aquí para poder acceder al tornillo que tenemos en su interior. Empujamos la silga desde la parte trasera hacia la parte delantera y con un poco de suerte la encontramos en esta parte de aquí. Ya tenemos el cable en la parte delantera y vamos a aprovechar el pasacables que tenemos original del vehículo para dejarlo bien recogido y sin posibilidad de que sea pellizcado por cualquiera de los tapizados. Debajo del volante quitaremos este plástico para facilitar el conexionado. Para ello quitamos la tapa lateral que va a presión. Aquí tenemos la body control del vehículo. Si lleva la unidad de SGW lo conectaremos aquí. Si no lleva el SGW lo conectaremos directamente a la toma de la línea de CAN-bus del OBD. Hemos desenchufado el conector de la unidad porque así nos facilita su conexionado. Y aquí podemos ver que tenemos en un numerito pequeño, vemos aquí que tenemos el 8 y aquí el 4. Entonces el cable blanco es el cable que tenemos que conectar con el CAN de baja y el cable azul, que lo tenemos justo al lado de este negro, que es el cable en la posición número 3, es el cable azul, donde conectaremos el CAN de alta. Para ello vamos a utilizar los terminales 3M para hacer el conexionado al cableado del vehículo. El conexionado lo dejaremos de esta forma: el cable amarillo con el cable blanco del pin número 8 y el cable azul del pin número 3 con el cable violeta. Dejaremos en escala los conectores, de esta forma quedará una instalación mucho más limpia cuando lo encintemos. Ahora faltará de conectar el positivo. Como podéis apreciar en el vídeo, hemos quitado los conectores para facilitar el visionado de dónde conectaremos el positivo, que en este caso es en el fusible de la parte inferior. Quitaremos el fusible del vehículo y lo colocaremos en el robacorrientes que viene incluido en el kit. Una vez que hemos comprobado que todas las funciones del kit electrónico van perfectamente, pasamos a hacer el recorte del paragolpes. Aquí tenemos que tener presente varias cosas. Una, que sea el tipo de bola que estamos montando, es decir, bola fija, bola desmontable o desmontable vertical. Y después también tenemos que tener muy presente el modelo. Si es un Fiat, es un Jeep, todo eso lo tenéis bien explicado en el manual. En este caso hemos buscado el centro del paragolpes y hemos hecho el marcaje en la parte interior tal y como nos marcan las instrucciones. Yo ahora, con la ayuda de una sierra circular, voy a realizar el recorte. Después afinaremos los cantos. Una vez que hemos terminado de realizar el recorte, pasaremos al montaje. Recordar de enchufar correctamente todos los conectores que hemos quitado del paragolpes y volver a montar los pasos de rueda. Vamos a ello. Y con esto damos por finalizado el montaje. Hasta la próxima.